Soy activista de hace 30 años, desde mi tiempo en la universidad. Conocí a un grupo de humanistas y a partir de ahí comencé a participar en varios grupos para desarrollar un mundo mejor, un mundo de paz por la vía de la no violencia activa. Vivimos en un mundo violento. Esta violencia está en nosotros. Desde pequeños estamos capacitados para reaccionar con violencia. No nos enseñan cómo reaccionar con no violencia. Así que en mi vida he intentado siempre hacer algo para mejorar el mundo, pero también para reflexionar sobre mi propio comportamiento y mis actitudes, las creencias que tengo, y he descubierto que es muy posible de cambiar cosas en el mundo y también en uno mismo. En el año 2009 participaba en una actividad que se llamó en su momento la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que comenzó en Nueva Zelanda y hizo un recorrido por el planeta llegando a Argentina, en los Andes. Esa marcha fue el lanzamiento de Presenza. Presenza se lanzó para dar cobertura a la marcha mundial y luego seguimos desarrollando la agencia porque nos dimos cuenta de que realmente la noticia de paz y no violencia no aparece en los medios de comunicación. La violencia vende más en los medios de comunicación, pero hay una extraordinaria cantidad de personas en el mundo que están trabajando cada día para mejorar sus condiciones de vida. Así que Presenza lo adaptamos después de la marcha para dar espacio a los movimientos sociales, los colectivos, los individuos que están haciendo cosas que actúan como efectos de demostración. El periodismo no violento tiene que ver en muchos aspectos. La selección de temas, por ejemplo. Nosotros elegimos cosas que tienen que ver con la reconciliación, los avances en derechos humanos, economía alternativa, todo que tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos puedan desarrollar una vida digna de un ser humano. Ahora estamos en un sistema que limita con violencia económica, psicológica, racial, de género, o sea, formas de violencia hay varios, hay muchos. Es importante como descifrar un poquito lo que está pasando en el mundo, los intereses que están detrás de los hechos que aparecen en los medios de comunicación y luego poner una narrativa alternativa, ¿ya? Porque si tenemos que creer lo que nos cuentan los medios de comunicación, tenemos que creer que los seres humanos no pueden hacer nada, que el dinero es el valor máximo en este sistema, que no se puede organizar de forma equitativa un sistema que funcione para todo el mundo. Estamos en un planeta con 8.000 millones de seres humanos. La gran mayoría viven en pobreza absoluta, no tienen plata como para pagar medicina, por ejemplo, no pueden educar a sus hijos, no tienen seguridad en su vejez, pero todo esto es cambiable, todo esto puede cambiar. Para nosotros, propaganda no es solamente lo que aparece, pero también lo que no aparece. Porque si algo muy interesante, muy importante, que va en la dirección de un mundo humanizado, entonces hay que dar espacio a estos intentos, a estos esfuerzos.